En TN23 agradecemos su preferencia y su sintonía. Siempre estamos listos para informarles y para llevarles programas de contenido todo el día. Usted lo sabe, frecuencia 23 UHF, frecuencia abierta y también en todos los sistemas de cable de todo el país. Ahora mismo iniciamos el rostro de la noticia, 30 minutos para el análisis de temas importantes para los guatemaltecos y recientemente fue conmemorado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y por ende sus problemáticas. En este programa nos vamos a referir a esta conmemoración y le vamos a dar un énfasis especial también al tema mujer indígena. Nos está acompañando en este programa la licenciada Juana Sots, quien es lideresa indígena Cachiquel. Bienvenida, licenciada. Gracias, muy buena tarde. Agradezco el espacio y sobre todo esta invitación, pero también la importancia que ustedes le dan al tema de pueblos indígenas en la conmemoración del Día Internacional de Pueblos Indígenas, que recordamos que fue ayer, pero creo que la fecha debe de ser siempre conmemorada en acciones. De hecho, siempre estamos atentos para tratar estos temas de interés nacional, como este. Pero recordemos entonces, ¿cómo se inicia esta conmemoración? ¿En qué año? ¿Cómo va tomando fuerza? Sí, bueno, el tema de pueblos indígenas pues viene por la misma situación de exclusión que ha tenido a nivel nacional, no solo a nivel nacional e internacional, sí. Recordamos todas las exclusiones que se le ha hecho en el tema de desarrollo humano, salud, educación, y toda esta situación hace que diferentes instituciones como organizaciones de sociedad civil, organizaciones de pueblos indígenas, organizaciones de mujeres indígenas que a nivel nacional e internacional pues hacen estas asambleas generales en el tema de pueblos indígenas en las Naciones Unidas, en donde igual se habla de estos temas y entonces se llega a esa reflexión de tener un día especial para la conmemoración del pueblo, de pueblos indígenas. ¿Esto está refrendado en alguna ley nacional, licenciada? Sí, está en la Declaración de los Derechos Universales de las Naciones Unidas, pero también si enmarcamos un poco y hablamos de las leyes nacionales e internacionales, pues entonces estaríamos hablando en el marco del convenio 169 de la OIT, en donde enmarcan todos los derechos de pueblos indígenas, y también en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, en donde prioriza este tema a los diferentes estados que deben de priorizar y enmarcar esas políticas a favor de pueblos indígenas. Y Guatemala ha sido un país que lo ha ratificado. Por eso es que cuando hay acciones y conmemoraciones, siempre recordamos el convenio 169, pero sobre todo en un tema especial que es las consultas a pueblos indígenas en el marco de su desarrollo. Me imagino que el caso de Guatemala es muy especial por la gran diversidad que tenemos. Así es, en Guatemala pues tenemos una diversidad de pueblos, en este caso estaríamos hablando de 24 pueblos lingüísticos en donde hablamos a nivel de Guatemala, pues hablamos del pueblo maya, garífuna, xinca y mestizo, por supuesto, porque coexistimos, habitamos acá en donde como pueblos indígenas siempre enmarcamos ese buen vivir, enmarcamos esa armonía de los 4 pueblos que convivimos, pero que Guatemala específicamente estamos enmarcados en 24 áreas lingüísticas y por eso tenemos una diversidad de idiomas mayas, en donde cada quien pues tenemos esa fortuna, ¿no?, de tener nuestra expresión desde un idioma materno, desde un idioma, en este caso yo soy cachiquel, pues hablo el idioma cachiquel. ¿Cómo se nota esta complejidad ya en la práctica? ¿Qué es lo que ven ustedes diariamente, licenciada? Bueno, yo tal vez no lo vería como una complejidad, sino que lo vemos con esta relación que tenemos entre las diferentes áreas lingüísticas, en donde todos de alguna u otra manera pues nos relacionamos
y muchas veces pues hay idiomas muy parecidos en donde nos logramos entender. En este caso podría decir una mujer achico, una mujer cachiquel, pues nos logramos entender, pero claro, hay variaciones en donde también es un poco difícil la comprensión de un idioma maya hacia otro. Y en cuanto al aspecto de las leyes y la cobertura del Estado, ¿sí hay complejidad? Cuando hablamos de las leyes, en particular al tema de pueblos indígenas, pues hay muchas leyes que hoy en día pues amparan todas estas necesidades de pueblos indígenas. Sin embargo, vemos que todavía existen vacíos, ¿verdad? Existen vacíos en donde puedan existir leyes en defensa del territorio, por ejemplo, pero sin embargo no son cumplidas por el Estado, y por eso es que las luchas sociales de pueblos indígenas siempre han existido y han estado en marchas, ¿no? Siempre enmarcando la defensa del territorio, aunque pienso que esa defensa del territorio lo deberíamos de hacer los 4 pueblos, porque sabemos que coexistimos y que la naturaleza es la misma convivencia del ser humano. ¿A qué nos referimos entonces con esta defensa del territorio? ¿Cuál es el concepto? Cuando nosotros hablamos de la defensa del territorio, pues nos referimos exactamente a cuando hay empresas que entran en nuestros territorios y no hay un consenso, no hay una consulta que se le hace al pueblo indígena cuando es territorio totalmente indígena, y entonces no hay una consulta para estas empresas internacionales o extranjeras que entran en los territorios. Entonces ahí es en donde nosotros enmarcamos bastante el derecho a la defensa de nuestro territorio y cuidar nuestro ambiente, nuestro ecosistema, cuidar el territorio. Bueno, usted dice que no hay consultas, a veces sí las hay, pero ¿se están respetando? ¿Se ha avanzado algo en esta temática, licenciada? Bueno, en esta temática pues vemos que no se ha avanzado porque hay una consulta de buena voluntad, como se dice. Sin embargo, si podemos ver las áreas comunitarias mayas, pues en su mayoría no tienen una formación académica en donde conozcan el concepto de estas consultas. Entonces se hacen consultas que hemos escuchado que las han hecho, sin embargo no han sido consultas reales en donde realmente el pueblo indígena pues acepte y diga, bueno, sí aceptamos que entre X o Y empresa. Sin embargo, por eso es que hablamos mucho de esta defensa del territorio enmarcado de esta consulta popular que se debe de hacerle al pueblo. Cuando se conmemoran fechas internacionales, normalmente pues se da el abordaje de un tema o subtema en específico. ¿Fue el caso de este año o a cuál están impulsando ustedes, licenciada? No, en este caso, cuando se enmarca el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, coyunturalmente pues se enmarca en temas específicos. En este caso, en esta coyuntura nacional que estamos viviendo por todo este sistema que actualmente en todos los medios se está pasando, pues la respuesta tanto en conmemoración creo que es más la lucha de los derechos colectivos. En este caso no hubo un tema específico que se pudiera abordar como pueblos indígenas. Sin embargo, la voz del pueblo indígena estamos siempre igual aclamando esos derechos colectivos e individuales. ¿Qué más podemos mencionar sobre los derechos colectivos? En este caso, cuando hablamos de los derechos colectivos, pues estamos hablando de esos derechos enmarcados específicamente, si podemos abordar el tema de mujeres, ¿no? El que podamos nosotras portar nuestro traje, el que nosotras podamos hablar, o también igual y toda la población indígena pudiera hablar su idioma en los diferentes espacios. En este caso, en el acceso, si hablamos en el acceso de la justicia, por ejemplo, que sea atendida desde su idioma, porque hay muchos
que no pueden todavía hablar el idioma castellano y sin embargo son forzados a dejar una denuncia, y es una denuncia casi que mal hecha, porque por los mismos espacios que tenemos en donde no se pueden expresar y no pueden decir en el idioma castellano, y por eso es que siempre hablamos de que en los diferentes espacios institucionales que esa atención se dé en su idioma. Gracias, licenciada. Vamos a continuar hablando entonces sobre los derechos de las mujeres indígenas en el próximo bloque. En este momento vamos a la pausa. Quédese con nosotros. Es un derecho ciudadano. TN23 le lleva noticias, entrevistas y eventos relacionados a las elecciones generales 2015. El poder del voto. Un equipo de reporteros y analistas le trasladan la información de este evento electoral, porque el ciudadano tiene el poder del voto. TN23. Todo noticias las 24 horas. Para mí, Expo Calzado es maquinaria y tecnología de punta. Encontrar las mejores materias primas para fabricar calzado. Para mí, Expo Calzado es la oportunidad para conocer nuevos clientes y grandes negocios. Para mí es compartir con clientes y amigos. Desde una tachuela hasta la más alta tecnología. Presentar la última moda en calzado para damas, caballeros y niños. 100% nacional. Expo Calzado 2015, Grantical Futura Hotel, del 11 al 13 de agosto. Gracias al patrocinio de Calzado Roy, Calzado Magus, Llaveros de Cuero Luna y Suelas Tojín Hermanos. Expo Calzado, 25 años de ser la Feria de América Central. Convierta su espacio en una sala de conciertos y experimente un encuentro con la música culta. Déjese llevar por una atmósfera de notas interpretadas por los más grandes y virtuosos maestros. Música clásica, sensaciones nuevas. Arpegio TV, Canal 43, UHF. Las noticias a nivel mundial se producen minuto a minuto. En TN23, usted se actualiza con la información más importante a nivel mundial. Actualidad Mundial. Lunes a viernes, 8 de la mañana por TN23. Todo noticias, 24 horas. A usted muchas gracias por continuar en TN23 y aquí en el rostro de la noticia, análisis diario de temas de interés nacional. En este caso, pues el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo. Y nos sigue acompañando la licenciada Juana Sots, quien es lideresa indígena Cachiquel. Nos quedábamos en el bloque anterior para hablar específicamente sobre la mujer indígena. Pero ¿cuáles son los puntos de análisis de ustedes? ¿Cómo estamos en relación a estadísticas nacionales e internacionales? Sí, bueno, al hablar en este tema específicamente de mujeres indígenas, pues hay muchas situaciones, como ya decía, de exclusión. En este caso podríamos hablar de la salud de las mujeres indígenas, que la salud pues es muy precaria, en donde realmente no encuentran un espacio. En este caso podríamos hablar de las comunidades, los centros de salud sin abastecimiento, los hospitales, y realmente las más afectadas en este caso son las mujeres indígenas, porque si vemos en estadística, pues las mujeres indígenas pues son en mayoría. Entonces, precisamente por esta situación, pues en la Declaración de las Naciones Unidas, pues se habla bastante de la salud, específicamente en un marco del buen vivir de las mujeres y hombres de pueblos indígenas. Este caso, cuando hablamos de la mujer indígena, pues hablamos desde la falta de acceso a la educación,
la falta de acceso al sistema de protección de sus derechos individuales y colectivos, que de eso estábamos hablando hace ratos, ¿verdad? De ese derecho colectivo de las mujeres que muchas veces todavía son privadas de utilizar su traje en diferentes espacios institucionales o en diferentes espacios laborales, en donde todavía hoy en día ella le vedan o nos vedan el derecho de utilizar un traje, de portar nuestra identidad. En este caso estaríamos hablando directamente de ese derecho de la identidad de mujeres indígenas, porque desde ahí se ha enmarcado igual la propia discriminación que se ha enmarcado, y se ha enmarcado más en mujeres. ¿Por qué más en mujeres? Porque somos las que todavía portamos el traje. Por supuesto que todavía hay comunidades en donde hay hombres que portan su traje, pero en su mayoría pues ya no lo hacen, ya los hombres indígenas pues han dejado el traje. Son muy pocas las comunidades en donde todavía los caballeros o los jóvenes utilizan su traje. En este caso las mujeres hemos sido las que hemos mantenido ese traje, esa diversidad de trajes también, en donde nos enmarcan directamente los diferentes espacios en donde hemos estado, tanto en espacios institucionales o igual en espacios educativos, y hablando igual de niveles superiores, en donde todavía existe esa discriminación específicamente en mujeres indígenas. Pues precisamente nosotras no podemos ocultar y el decir que no somos indígenas, desde que nosotros tenemos esa identidad a través de nuestro traje, a través de nuestros idiomas, y precisamente por eso es que la discriminación se ha acentuado más en la mujer indígena. Entonces esa lucha de las mujeres desde después de los acuerdos de paz, cuando se firman los acuerdos de paz, pues entonces hablamos también de esos derechos específicos de las mujeres indígenas, hablamos de esas creaciones de instituciones o mecanismos en favor de pueblos indígenas. Aquí hablaríamos de 4 instituciones que están enmarcadas para trabajar esa defensa y para trabajar ese desarrollo de pueblos indígenas. Y hablaríamos de tanto como de la Defensoría de la Mujer Indígena, también del Fondo de Desarrollo Indígena, FOTIGUA, de la CODIRSA, que son instituciones creadas específicamente para defender esos derechos de pueblos indígenas, que son mecanismos institucionales también resultado de una lucha entre hombres y mujeres indígenas para tener estos espacios y enmarcar y erradicar esa discriminación que hoy en día pues todavía lo vivimos. Claro que se ha venido marchando a través de las luchas, se han logrado muchas situaciones en la cual hemos sido vulneradas, pero hoy en día lo hemos logrado también atravesar. Pero sin embargo todavía existen vacíos. En este caso, cuando yo hablo de esos vacíos, pues en ese acceso a la justicia específicamente para mujeres. Entonces ahí es en donde yo enmarcaba realmente cuando la atención integral no se da hacia una mujer indígena desde su idioma. Y cuando hablamos de esa atención integral a mujeres indígenas, pues estamos hablando desde esa atención de las profesionalizaciones. En este caso estaríamos hablando de que tuviera una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, pero que todos le den esta atención en su idioma y que no sea realmente solo mecanismos para crear espacios laborales, sino que estos mecanismos respondan a esas necesidades y a esas demandas de mujeres indígenas, porque si la lucha se ha hecho desde una institución estatal, en este caso podría citar a la Defensoría de la Mujer Indígena, que está para atender esta particularidad en casos especiales de mujeres indígenas. Sin embargo, todavía vemos que es una sola institución que está enmarcando,
que necesita ese fortalecimiento institucional, pero ese acompañamiento de instituciones que velan directamente ese derecho, ¿no? Y que su marco institucional está para defender tanto los derechos de las mujeres en general, pero esta particular situación de mujeres indígenas. La mujer indígena está denunciando en primer lugar a dónde van las denuncias. ¿Hay condenas o hay resoluciones favorables, licenciada? Pues las mujeres indígenas, en este caso, cuando ellas denuncian, pues lo hacen directamente a través de la policía. Aunque si al hablar de la policía estamos hablando también de una unidad especializada que hoy en día pues se han hecho grandes logros a través de todas estas luchas, pues hoy pues podemos hablar de una oficina también de atención a la víctima dentro de la Policía Nacional Civil, pero que todavía se queda corto porque también ese fortalecimiento hacia las instituciones que velan estos derechos, pues también todavía se quedan cortos, porque cuando llega una mujer indígena a denunciar, muchas veces la regresan y le dicen, no, si ahí solo fue un pequeño disgusto entre tu marido, y mira, regresa y habla con tu esposo, de plano no le hiciste el café, por eso es que pelearon. Entonces no le enmarcan, porque claro, también ahí hablamos de esa capacitación que debe de tener la PNC al tener casos específicamente de violencia contra la mujer. Entonces la mujer indígena lo más cercano que tiene es la PNC, es la policía, es lo más cercano que tiene. Pero ahí es en donde se debe de tener ese fortalecimiento institucional entre las instituciones, tanto como la policía, tanto como el Ministerio Público y el organismo judicial, para dar esta atención especializada a mujeres indígenas que hoy en día pues las denuncias, sí vemos que hay muchas denuncias, pero sin embargo todavía quedan muchos en el aire, y entonces se queda y se dice, como siempre se ha dicho, ¿verdad? La justicia no es para nosotras. Estamos en la recta final de esta campaña que nos llevará a las elecciones generales. ¿Cómo ha visto la participación de la mujer? ¿Es incluida por los partidos políticos o por el contrario, existirá alguna utilización de la mujer indígena, licenciada? Bueno, en este caso sí. Definitivamente la exclusión hacia la mujer indígena en los partidos políticos sigue vigente. Los partidos políticos, si no hay esa apertura desde la ley de partidos políticos, pues entonces sigue la exclusión, porque si vemos actualmente cuántas mujeres indígenas están participando tanto en alcaldías como también a diputaciones, pues casi es nulo. Si vemos dentro de estadísticas, no hay mujeres indígenas que logren participar y que estén en estos espacios. Sin embargo, no podemos decir que no han habido avances, claro que hay avances, pero la apertura de los partidos tradicionales ha sido un eslabón en donde las mujeres indígenas seguimos siendo utilizadas por los partidos, porque ellos, los partidos buscan ese voto, ese voto duro que es la mayoría. En ese caso hablamos no solo de mujeres indígenas, sino también de ahí en un pueblo completo, de pueblo indígena, en donde sabemos que realmente los espacios, si vemos los espacios de diputación de los partidos oficiales, pues vemos que lo encabezan, casi no lo encabezan pueblos indígenas. Entonces ahí vemos la exclusión nuevamente, y especialmente a la mujer indígena, en donde realmente este espacio para participación, tanto a nivel local como a nivel departamental, no digamos nacional, en donde la participación de mujer indígena es muy escasa todavía. Hay que mejorar, licenciada. Tenemos un minuto para concluir. Sus consideraciones finales, por favor. Bueno, en esta coyuntura nacional, ahorita enmarcados ya a casi que 4 semanas, un poco más para las elecciones, solamente en este espacio, pues quiero decir a la población indígena que todos tomemos conciencia en estas elecciones y ejerzamos ese derecho, a ese voto, ejerzamos, porque es nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos, para que también podamos enmarcar ese buen vivir para nuestro país. Gracias. Tener cuidado de no equivocarse también. Exactamente. Licenciada Sotos.
Un gusto. A usted muchas gracias por estar con nosotros compartiendo entonces este conocimiento sobre el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, y hemos enmarcado también una parte sobre las mujeres indígenas guatemaltecas y su problemática. Como siempre, agradezco su preferencia, lo invito a quedarse en esta frecuencia TN23. Vienen noticias y vienen programas que también van a interesarle mucho.